es profesor en la Universidad de Sevilla y director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada, ACER, y director adjunto de la revista Argumentos de Razón Técnica y codirector de la Cátedra de Hermenéutica Analógica y de la revista Hermes Analógica. Escribió el primer libro sobre historia de la filosofía aplicada u orientación filosófica en lengua española. Fundó y es uno de los actuales presidentes de la Red Iberoamericana de Investigación en Filosofía Aplicada. Asimismo, dirigió el International Conference on Philosophical Practice, máximo evento de la profesión. Su amplia experiencia y profundo conocimiento de la consultoría filosófica le brindan una perspectiva única que sin duda enriquecerá nuestra discusión el día de hoy. Su conferencia, ¿por qué las personas que nos dedicamos a la filosofía deben trabajar con personas en riesgo de exclusión social? Es lo que nos estará presentando el día de hoy. Sin más preámbulos, con ustedes el doctor Barrientos. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría que me indicaseis cómo compartir pantalla. Aquí está compartir pantalla. Vale, ahora os comparto. Pues nada, muchísimas gracias a Virginia Sánchez, a Omer Buatu, gracias a los cuales estoy aquí, después de conseguir poner fechas y demás, porque afortunadamente con lo que estamos haciendo estamos teniendo bastante demanda en distintos países y demás. Por lo tanto, para mí es bueno, primero es un agradecimiento enorme por haber posibilitado que esté aquí compartiendo algunas cuestiones. Y encantado de veros a tanta gente que conozco por allí, que espero veros a muchos de vosotros en enero cuando vaya para allá, para México. No sé si a Sergio lo podré ver en Guadalajara, pero el resto de la gente, si andáis por Ciudad de México, tanto por Ciudad de México, Toluca, como en Chihuahua, probablemente esté, y estemos abriendo distintas actividades. Así que encantado de volveros a ver. Ya saludaba también antes a Ricardo. Y nada, en esta horita voy a compartir una presentación que si queréis, pues os la puedo compartir luego, bien sea por correo electrónico, en fin, o por mis redes sociales, que supongo que muchos de vosotros tenéis, pues os la puedo compartir, por supuesto, cualquier pregunta y demás. Bueno, como decía, por Facebook, Instagram o Twitter, pues también os la puedo compartir. Y creo que tenemos como 50 minutitos, ¿no? Así es. Sí, vale. ¿Incluidas preguntas o 50 minutitos más preguntas? Por organizarme un poco. Eh, 50 minutitos y 10 minutitos para las preguntas. O si quieres recortar un poco, como tú lo desees, Vale, sí. quieres administrar Venga, el como hemos tiempo. empezado. Perfecto, como hemos empezado un poquito más tarde, lo hacemos por ahí. Yo voy a hacer 40 y tantos, ¿vale? Correcto. Excelente. Vale, pues como decía, mi pretensión en esta exposición es un poco exponeros qué es lo que estamos haciendo con personas en riesgo de exclusión social y sobre todo desarrollar esta vis mucho más vinculada con el trabajo con el tercer sector, que es lo que nosotros estamos haciendo en los últimos años, trabajando, como veréis, en prisiones, pero también con otros sectores en riesgo de exclusión social. Pero bueno, sin más dilación, os explico un poco cuál es mi pretensión en estos 40 y tantos minutos. Mi idea sería explicar un poco por qué trabajar en cooperación, que en muchas ocasiones a lo mejor no nos lo hemos planteado, o fundamentalmente, tanto en consultoría como en talleres filosóficos, se trabajan con personas de nivel sociocultural medio alto, pero no es tan normal trabajar con sectores de niveles más bajos. Empezaremos un poquito con 4 razones para trabajar en este sector y luego inmediatamente después explicaré cuál es mi idea básicamente de filosofía aplicada y a partir de aquí explicar un par de proyectos, 3 proyectos en donde estamos trabajando con personas en riesgo de exclusión social. ¿Vale? Razones de trabajar en cooperación, qué es filosofía aplicada y cómo estamos trabajando. ¿Por qué trabajar con personas en riesgo de exclusión social? Hay muchas razones, ¿vale? Pero yo básicamente, como digo, me voy a detener en 4 y la principal, la más habitual, es una suerte de razón compasiva. Es decir, trabajamos con personas en riesgo de exclusión social porque nos da pena. Es decir, porque vemos por la calle a alguien que se está muriendo, a alguien que necesita comida, que necesita ropa, nos da pena, nos crea cierta pesadumbre y por lo tanto nos genera determinada situación compasiva en el sentido del pazo estoico. Y bueno, y decimos, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer yo por esta gente y vamos a intentar trabajar, lo cual es muy útil, sobre todo en las situaciones de extrema pobreza. Cuando alguien necesita algo, pues aquí no hay más cuestión racional, sino que sobre la marcha, si podemos apelar a los sentimientos de las personas, pues es la mejor de las formas para responder a necesidades muy urgentes de gente que está en la calle o de gente que está en determinadas situaciones.
No obstante, aun siendo válida esta razón, puede haber problemas. El primer problema es que nos apasionemos, es decir, que las pasiones se hagan dueñas de nosotros y por lo tanto perdamos nuestras capacidades racionales para actuar y por lo tanto estamos actuando muy emocionalmente, con unas emociones muy desbordadas. ¿Cuál es el problema de esa situación? Que somos mucho más manipulables, no estaríamos actuando nosotros, sino que serían nuestras emociones las que están actuando y por lo tanto, pues en el momento en que desaparece, digamos, nuestra pena, nuestra tristeza por la gente que está en esa situación de vulnerabilidad, pues también pueden desaparecer los motivos para actuar. Con lo cual, en muchas ocasiones es poco eficaz, porque en tanto en cuanto yo no vea el sufrimiento de la gente, no voy a actuar con la gente. En tanto en cuanto yo vea el sufrimiento de la gente, voy a actuar, pero quizás me están manipulando y por lo tanto estoy invirtiendo mal los recursos que tengo porque los estoy invirtiendo en personas que no se lo merecen o que no los necesitan, sino que simplemente me están manipulando. De hecho, inclusive, esta situación compasiva puede generar una política asistencialista o paternalista en donde de alguna forma o de facto yo me posiciono por encima de esas personas. Es decir, yo soy persona de primer mundo, que voy a una persona de tercer mundo, pero de alguna forma estoy imponiéndole inclusive no solo esa ayuda económica que le doy, sino mi propio dinero porque me considero que soy superior a esa persona. De tal forma que desde aquí estamos reduciendo las posibilidades de la otra persona de realmente de constituirse como un sujeto de derecho, una persona, porque de alguna forma es este pobre que está por debajo de nosotros. Entonces, aunque la razón compasiva es interesante, tiene determinados problemas. Aunque ya digo, no estoy en contra de ella, pero tiene determinados problemas. Una segunda razón para trabajar con personas en riesgo de exclusión social es la razón estratégica, término que viene de Habermas, y en términos generales la razón estratégica es voy a ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión social porque me interesa, porque tengo ciertos intereses y por lo tanto voy a ayudarle ya no por ellos mismos, sino cubriéndome las espaldas a mí mismo. Por ejemplo, si resulta que veo a ciertos hondureños que están llegando por la frontera sur de México y claro, de pronto empiezan a invadir mi propio país o empieza a haber problemas dentro de México por el mundo de Honduras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me empiezo a plantear si no será interesante que mandemos ayudas los mexicanos a Honduras, no pensando en ellos, sino pensando en que esos hondureños no entren en México, no me creen problemas dentro de mi propio país y por lo tanto es una razón estratégica. Mira mis propios intereses, no por la otra persona, sino por mis propios intereses. De tal forma que se establecen, como dice Habermas, dentro de este tipo de razón, un ejercicio de influencias mutuas, un ejercicio de intereses mutuos, donde, como digo, mi objetivo fundamental es buscar mis propios intereses y estoy ayudando al otro, pero precisamente para que el otro no me lesione. O yo, europeo, español, mando dinero a África, no porque me den pena la gente, los inmigrantes ilegales, o porque están viviendo situaciones de pobreza en su país o situaciones de guerra, sino simplemente voy a intentar estabilizar, yo español, yo europeo, la situación en África para que los africanos subsaharianos no lleguen a España, no lleguen a Europa y no nos creen ciertos problemas sociales. Es otra razón legítima para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social, pero claro, os podéis imaginar aquí un poco la situación que se da. Nuevamente, una situación de interés en donde en realidad yo pienso en el tú, en la otra persona, para la constitución de mi propio yo. Es decir, un poco en esas relaciones yo-tú, yo-ello que establece Buber, ¿no? Inclusive las relaciones yo-tú son relaciones en donde Buber dice son interesantes las relaciones yo-tú porque me desarrollan a mí personalmente. O como dice Axel Honneth, el penúltimo director de la Escuela de Frankfurt, pues decía que precisamente si ambos individuos, si dos individuos que se relacionan, se ven recíprocamente afirmados en su contraparte, se puede llegar precisamente a una comprensión del sí mismo como un yo constituido como individuo de manera autónoma. Es decir, Onez está diciendo, si tú quieres tener una identidad propia, lo que tienes que hacer es relacionarte con otro sujeto y en esa relación humana que se da con otra persona, con otro sujeto, tú vas a ser tú mismo, con lo cual te interesa relacionarte con otro sujeto, interesa ayudar a otro sujeto, porque nosotros vamos a ser más personas. Claro, os podéis imaginar un poquito los problemas también que, perdón, nos podemos imaginar también un poquito los problemas que puede tener esta razón estratégica. Nuevamente, yo no me relaciono con la otra persona por el interés de la otra persona,
sino que me relaciono con la otra persona por mi propio interés. Yo, como quiero ser persona, el inmigrante, el diferente, me ayuda a ser alguien dentro de mi propia existencia. O inclusive podemos pensar, bueno, voy a hacer talleres en prisión, porque gracias a que yo haga talleres filosóficos dentro de prisión, gracias a que yo haga consultas filosóficas con personas en riesgo de exclusión social, voy a conseguir descubrir una dimensión dentro de mis consultas que con las personas de un nivel sociocultural medio alto no lo voy a conseguir porque ellos están en otra tesitura distinta. Bueno, pues mira, voy a dar hasta consultas gratuitas a personas en riesgo de exclusión social porque me sirve para mi propio desarrollo personal. Pero fijaros cómo en esta razón estratégica nuevamente hay algo que es oscuro, hay algo que es obsceno, porque en realidad yo no estoy dando libremente nada a la otra persona, sino que nuevamente yo me empiezo a buscar a mí mismo. Es una razón válida, ¿vale? Es una razón que puede salvar muchas vidas, pero nuevamente hay algo, como decía, sucio, ¿no? Algo obsceno dentro de esta perspectiva en donde yo no estoy pensando en el otro, sino que yo estoy pensando en mí mismo, ¿no? Podemos pensar en otra razón, ¿vale? Que es una razón de justicia social. Es una razón en donde, a partir de ciertos datos, empezamos a darnos cuenta de determinadas cuestiones. Por ejemplo, os traigo algunos datos. Una persona de clase media en Estados Unidos está ganando aproximadamente unos $3.000 al mes, por una media de entre 35 y 40 horas semanales de trabajo. Estos $3.000 se convierten en $2.500, 2.500 euros, si la persona hubiera nacido en Alemania. Si estuviésemos en España, yo estoy en España, si estuvieseis en España, esa persona más o menos estaría ganando $1.500. Pero ya si nos vamos a Colombia, resulta que con muchísima dificultad, quizás ganase $1.000 y probablemente mucho menos. Pero es que resulta que con el mismo trabajo, o con inclusive con más horas de trabajo, esa persona que en lugar de nacer en España, en Estados Unidos, si hubiera nacido en Somalia, mensualmente ganaría $40. Fijaros la diferencia que hay entre uno y otro. Si hubiera nacido en Venezuela son $20. Con lo cual hay como una diferencia entre lo que gana alguien de Estados Unidos, de Alemania, de España o de Venezuela, simplemente por haber nacido en un lugar o haber nacido en otro. Tenemos aquí un poco una situación de injusticia. No solo situación de justicia en ese sentido, sino que inclusive en España, si una persona ha cotizado, ha trabajado el número necesario de años, puede estar 2 años en desempleo, en paro, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un sistema de protección social que hace que nosotros podamos estar 2 años cobrando del gobierno nuestro salario íntegro sin hacer nada, algo que no sucede en la mayor parte de los países. Otro dato, a mí mi doctorado no me costó nada, me costó 0 euros, ¿vale? Ahora cuesta un poquito, pero vamos, lo que está costando ahora mismo son 65 euros anuales. Yo tuve este año una alumna en colombiana, aquí en Sevilla, y me llamó mucho la atención porque ella para hacer su tesis doctoral tuvo que vender un departamento y no tenía dinero, o sea, tuvo que vender directamente el departamento. Fijaros, simplemente porque ella nació en Colombia, yo nací en España, ella tuvo que vender un departamento para poder hacer una tesis doctoral. Mi esposa probablemente se podrá jubilar a los 63 años, no sé cómo andáis por allí en México, pero desde luego hay muchos países en donde con 63 años una persona con 65 años no se puede jubilar. La esperanza media de vida en España es de 80 años aproximadamente. Lamentablemente ahora falleció un tío mío con 83 años, pero resulta que si yo hubiera nacido en Nigeria, probablemente en menos de 10 años yo estaría falleciendo porque la esperanza media de vida en Nigeria es de 52 años, ¿vale? O fijaros un poco el tema de seguridad. Yo en muchas ocasiones, cuando vienen gente de otros países a España, de países latinoamericanos, lo que les llama la atención de España no es necesariamente ni los sueldos que tenemos, ni la comida. Bueno, la comida en México se come tremendamente bien. Obviamente, si vienen de México no va a ser algo que echen de menos. Pero sí hay una cosa que les llama mucho la atención y sobre todo a mujeres, y es que a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, ellas pueden estar en la calle sin tener miedo de que les pase nada. El tema de la seguridad. Fíjate, estos son datos que ponen de manifiesto un concepto que es el capital social, que el premio Nobel de Economía Herbert Simon estimó que precisamente el capital social es lo que una persona tiene simplemente por haber nacido en un determinado lugar. Es decir, lo que yo cobro todos los meses, ¿vale? El 90% de lo que yo cobro todos los meses no depende del trabajo que yo haga, sino que depende de que yo he nacido en España, o que he nacido en México, o que he nacido en Colombia, o que he nacido en otro país. El capital social no es solo lo que yo gano al mes, sino que la situación de salud
que hay en España, los hospitales, servicios sociales, salud gratuita, eso no es dependiente de mi propio trabajo, es dependiente de situaciones sociales, ¿vale? Que se dan simplemente por yo haber nacido en España y no haber nacido en otro país. Claro que todo esto nos pone de manifiesto una situación de injusticia social tremendamente fuerte, que es una de las razones fuertes por las que nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo, por la cual creo que en una consultoría deberíamos de plantearnos también llevar nuestras consultas gratuitamente a esos contextos donde no se dan. Y esa situación de injusticia social pone de manifiesto que si por el mismo trabajo yo estoy cobrando 5 veces más que alguien que vive en otro país, ¿no sería justo que ese excedente, esas 5 veces más, fueran precisamente a la gente que trabaja igual que yo, pero que trabaja en otro país y que no tiene eso? Si esta situación de injusticia social se está dando, y no es algo que yo me invente, sino que son datos oficiales, si esta situación de injusticia social se está dando y yo puedo tener, no lo sé, imaginaros, 2 meses de vacaciones y en Colombia lo que hay son 15 días de vacaciones, ¿no sería justo que de esos 2 meses de vacaciones yo te traiga 1 mes y medio de mis vacaciones para irme a trabajar gratuitamente con personas que no tienen estos beneficios sociales? ¿Vale? Fijaros que esta es una razón, a mí me parece mucho más sólida para trabajar, es decir, una razón de justicia social para trabajar con personas en riesgo de exclusión social. ¿No sería justo que parte de mi sueldo y parte de mi tiempo fuera para estas otras personas que no han disfrutado de las condiciones de familia, de las condiciones sociales que yo he vivido? Es más, ¿no estaré yo robando a otras personas si no estoy dando parte de ese tiempo y de ese dinero? Simplemente por una cuestión muy, muy básica. Si yo estoy recibiendo más que otras personas y esas otras personas trabajan igual que yo y yo me quedo ese excedente que no tienen otras personas, de alguna forma no podríamos estar pensando que yo les estoy quitando ese dinero, ese tiempo que les pertenece a ellos. Yo creo que son cuestiones importantes, plantearnos estas cuestiones sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que queremos hacer y sobre lo que tenemos alrededor, ¿vale? Bueno, pues esta para mí es una razón importante, es una de las razones fundamentales por las cuales estamos trabajando y que motiva a que, hombre, los premios por lo que estamos haciendo, yo estoy encantado, pero yo no me siento en la situación de exigirle a nadie un premio por lo que estamos haciendo dentro de los proyectos nuestros, sino que es algo que debería de ser natural porque de alguna forma yo simplemente estoy devolviendo lo que no me pertenece a mí, ¿vale? Sería un poco la perspectiva. Y luego hay otra razón que trabajo en los últimos tiempos, que es una razón mucho más estoica. Si os vais a filósofos como Marco Aurelio propone que el ser humano, de alguna forma, en el texto este que tenéis de los pensamientos, de las meditaciones, dice Marco Aurelio que el ser humano ha nacido para colaborar con otro sujeto. Es decir, no hemos nacido simplemente para desarrollar nuestra vida de una forma individual, sino que hemos nacido, al igual que los pies, que las manos, que los párpados, que las hileras de los dientes superiores e inferiores, hemos nacido para la cooperación entre sujetos. ¿Y por qué hemos nacido para la cooperación? Porque de alguna forma somos personas racionales. De alguna forma tenemos que trabajar no solo para uno mismo, sino para engrandecer el logos, las capacidades racionales en todos los sujetos. Y en tanto en cuanto desarrollemos esas capacidades racionales, seremos más personas, porque lo que determina al propio sujeto es su propia capacidad racional. Pero de alguna forma lo que Marco Aurelio dice es que es esencial dentro de los sujetos el desarrollar estas capacidades donativas, estas capacidades de dar al resto de los sujetos y de desarrollar sus propias capacidades de pensamiento crítico. Y aquí, para desarrollar máximamente la racionalidad del mundo, que es la base del propio estoicismo, no es suficiente cada uno de nosotros, sino que necesitamos colaborar con otros sujetos, porque de alguna forma podríamos decir, la unión hace la fuerza. De hecho, en otro de los textos de Marco Aurelio, de las meditaciones, él comenta, lo que no es dañino para la ciudad, lo que no es dañino para la ciudad, tampoco daña al ciudadano, que esa otra idea de que lo que es bueno para la colmena es bueno para el sujeto, y lo que es malo para la colmena es malo para el sujeto. ¿Vale? Entonces, otra de las ideas un poco para trabajar precisamente con otras personas, la necesidad de desarrollar un logos y para desarrollar ese logo necesitamos a otros sujetos, de tal forma que tenemos como un compromiso filosófico, un compromiso racional para desarrollar este logos del propio sujeto. Con lo cual, pues podría ser otra razón
como digo, ¿no? Pues para trabajar con distintos tipos de personas. Aquí hay 4 razones y, como digo, las dos fundamentales en las cuales se están basando el trabajo que hacemos son estas dos últimas. Un tema de justicia social, de que consideramos que sería injusto no trabajar precisamente con personas que están en otra situación diferente a la nuestra, más depauperada. Y la otra es simplemente por una cuestión estoica. Trabajamos con los demás porque es lo que nuestra esencia filosófica nos está demandando, es lo que nuestra esencia racional nos está demandando, es lo que nuestra esencia política comunitaria nos está demandando. Es por eso que tanto Marco Aurelio fue emperador. El micrófono. Se silenció el micrófono. Vale, ¿ahora me escucháis? Pero me Todavía. habéis estado escuchando antes, ¿no? Sí, Ah, vale, perfecto. Bueno, pues decía, tanto Marco Aurelio fue emperador, Séneca también, inclusive los anteriores, Crisipo, Cleante, Zenón de Citio, en muchas ocasiones no se metieron en política, pero incentivaban esa política. No se metieron en política simplemente porque estaban en una situación diferente en la cual no voy a entrar, ¿vale? Pero bueno, fue también otra de las razones. Paso a la siguiente. Estáis viendo cómo pasan las transparencias, ¿no? va bien, todo A bien. partir de aquí, perfecto. A partir de aquí, segundo punto. ¿Qué es esto de filosofía aplicada y cómo podemos trabajar? A ver, algunos me habréis escuchado este esquemita que yo trabajo, que yo desarrollo muchas veces con filosofía aplicada. La diferencia entre un filósofo teórico, teórico práctico, y un filósofo aplicado, un filósofo experiencial, un consultor filosófico, es que normalmente el filósofo teórico hace lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Explica determinados contenidos a ciertas personas, a unos alumnos, es decir, explica en una clase el concepto de libertad en Sartre, explica el concepto de ser en Heidegger. En una clase, el alumno lo memoriza y luego lo explica dentro de un examen. Lo que nosotros hacemos normalmente dentro de talleres, dentro de consulta, es en lugar de explicar contenidos, o perdón, además de explicar contenidos, porque yo soy uno de los consultores que pienso que los contenidos son cruciales para poder desarrollar el pensamiento, pero bueno, además de explicar contenidos, lo que intentamos es ayudar a consultantes, a grupos, a desarrollar virtudes éticas y dianoéticas. No me gusta utilizarlo de competencia filosófica, pero bueno, virtudes éticas y dianoéticas, determinadas habilidades de pensamiento dentro de las personas, ¿vale? De tal forma que utilizamos la teoría para que nuestros consultantes desarrollen habilidades como, por ejemplo, capacidades de asombro. Y hay un librito, El sentido del asombro, de Rachel Carson, en donde ella enseña, una filósofa del siglo XX, donde ella enseña a un sobrino suyo de 20 años cómo entrenar sus capacidades de asombro. ¿Qué podemos entrenar también? Desarrollar el pensamiento crítico, que se ha hablado mucho, pero no es solo pensamiento crítico, no es solo pensar en el sentido argumental, es también desarrollar capacidades fenomenológicas, son también desarrollar capacidades hermenéuticas, son también desarrollar capacidades arqueológicas o genealógicas, como los propios Michel Foucault y Nietzsche desarrollaron. Son capacidades para desarrollar no solo entrenamientos en habilidades occidentales, basadas en Occidente, sino son también capacidades, por ejemplo, para desarrollar diálogos de tipo asambleario como hacen los mayas tojolabales. Ahora recientemente publicaba yo un artículo sobre filosofía para niños desde el pensamiento maya tojolabal, ¿vale? Desde lo que tenéis por allí en Chiapas. Es desarrollar también capacidades estéticas, pero no desde Nietzsche, sino también desde las capacidades estéticas que tenemos entre los mexicas, entre el mundo náhuatl, entre los yanomamis de Brasil, de Venezuela. Es desarrollar también capacidades de pensamiento intuitivo del mundo mapuche, que tenéis en Chile, que tenéis en Argentina. Con lo cual, filosofía aplicada sería entrenar a una serie de personas a que desarrollen ciertas habilidades de pensamiento, o mejor, ciertas virtudes éticas de pensamiento crítico y virtudes dianoéticas, bueno, virtudes dianoéticas que inciden directamente sobre la persona de los sujetos. Claro, todo esto se podría aplicar dentro de consultas, ¿vale? Y de hecho vosotros lo estáis haciendo. No sé si trabajáis con personas en riesgo de exclusión social o no, pero evidentemente se puede trabajar dentro de consulta. Le decía antes a Ricardo que, hablando en una ocasión con David Sumiager, yo le decía que en los últimos tiempos yo me estaba derivando mucho más a hacer talleres filosóficos. Y él me decía, bueno, Pepe, pero los talleres filosóficos de alguna forma son consultas. Lo que pasa es que en lugar de ser consultas filosóficas individuales, son consultas filosóficas grupales. Yo le compré la idea, me interesaba comprarle la idea, pero en gran medida es verdad que lo que nosotros estamos intentando hacer dentro de los talleres filosóficos es algo que entra muy en relación
con lo que yo estaba haciendo dentro de consulta o de facto con lo que todavía, en menor medida, estoy haciendo dentro de las propias consultas. Y os explico lo que estamos haciendo, ¿vale? Entramos ya en la tercera parte de la charla, donde os explico un poquito qué es lo que estamos haciendo en distintos proyectos de cooperación dentro de filosofía aplicada. Voy a empezar con uno, que es el proyecto Diógenes, que ha trabajado fundamentalmente con niños y niñas en riesgo de exclusión social en el barrio más pobre de aquí de Sevilla y lamentablemente de España. Es un proyecto que se inicia en el año 2014, donde publicamos precisamente este librito que tenéis por aquí, Filosofía para niños y capacitación democrática freiriana. Y en aquel momento, pues lo que yo me planteé fue con un conjunto de alumnos de la Facultad de Filosofía, el ponerlos en contacto con realidades sociales que estaban viviendo y de una forma específica con niños que estaban en el barrio con la renta per cápita más baja, o sea, el barrio más pobre, no solo de Sevilla, sino que es el barrio más pobre de España. De tal forma que empezamos a trabajar con varias asociaciones, algunas de ellas, por cierto, de Cáritas Diocesana, de una iglesia que estaba dentro del propio barrio. Trabajamos con una asociación, la Asociación Tiritas Creativas. Yo les di formación en filosofía para niños, no solo desde el método Lisman, sino también Lisman Sharp, sino también desde otras metodologías. Y con alumnado de entre 8 y 12 años, grupitos de entre 8 y 15 alumnos, estos son mis alumnos, pues nos lanzamos a empezar a trabajar. ¿Vale? Son alumnos de primero que, como veréis, pues han crecido. De hecho, este verano un par de ellos han estado en Colombia haciendo también talleres directamente en Colombia. ¿Y qué es lo que hicimos? Esta es la foto del primer taller, es una foto del año 2017-18, y lo que intentamos hacer fue tres tipos de talleres. Talleres de preparación de los propios niños, donde lo que intentábamos trabajar era una única habilidad filosófica, por ejemplo, la habilidad de conceptualización, la habilidad de argumentación, la habilidad de focalización, la habilidad de distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí, la diacrisis, en fin, una serie de talleres que solo trabajábamos una única habilidad. Un segundo tipo de talleres donde ya empezábamos a trabajar, aquí los tenéis, donde ya empezábamos a trabajar varias habilidades dentro de la misma sesión. Talleres de pensamiento crítico, talleres lismanianos de filosofía, de filosofía con niños, de filosofía para niños, en fin, trabajamos distintos tipos de habilidades. Y el último nivel, al cual no llegamos, porque vino la pandemia, eran talleres donde los niños iban a ayudarnos a hacer los propios talleres. Fue un primer proyecto, como digo, los que conozcáis filosofía para niños, pues os podéis orientar un poquito, pero no solo hicimos filosofía para niños, sino que nuestra pretensión era también trabajar con metodologías que no fueran las de la filosofía analítica, porque al fin y al cabo, la filosofía analítica, si nos restringimos única y exclusivamente a pensar que la filosofía es razonar en el sentido argumental, estamos sesgando gran parte de la historia del pensamiento. La filosofía también es hermenéutica corporal, por ejemplo, como hace Merleau-Ponty. La filosofía también es desarrollar una racionalidad poética, que es lo que olvidan todas aquellas personas que son para mí muy loables lo que hacen, pero cuando uno restringe la filosofía únicamente a desarrollar un argumento, está sesgando gran parte de lo que la historia de la filosofía nos ha dado. Luego, si queréis, lo podemos discutir. Aquí tenéis algunas imágenes de lo que hicimos. Aquí hay un taller de conceptualización con imágenes. En fin, aquí tenéis un poco el nivel 2, taller de filosofía para niños, taller de qué es una buena pregunta, algún diálogo filosófico, debates inversos, que fueron los que estuvimos haciendo, ¿vale? Yo me voy a centrar de todas formas, sobre todo en el proyecto Boecio, pero quería también traeros esto. Esto es un taller de cuento que hicimos, que tenéis un poquito de imágenes, ¿vale? Y todo esto inclusive terminó derivando en trabajar en filosofía con niños en biblioteca, donde están trabajando algunos de mis alumnos, bibliotecas aquí en Sevilla. Como digo, algunos de ellos también han ido a trabajar este verano a Colombia, pero fijaros, donde trabajábamos temas que intentaban inclusive romper la ideología del sistema. O sea, no solo preguntábamos para qué sirve, a ver, voy a mover un poquito por aquí. Fijaros, las fechas no son del año 2022, estamos hablando del año pasado. No solo preguntábamos en una sesión para qué sirve pensar, sino ¿por qué pensar en lugar de comerse una palmera de chocolate? Y me diréis que es una palmera de chocolate. Uf, ya os lo explicaré. Un pan, ¿vale? Un pan dulce. ¿Por qué la gente va a ver salir pasos? Los pasos son pasos de Semana Santa donde sacan a vírgenes y procesiones. Eso es muy famoso aquí en Sevilla. Y la cuestión era un poco criticar eso, ¿no? Criticar en el sentido de analizar. ¿Por qué la gente va a ver salir pasos de la calle y procesiones a pesar de que les duelen los pies? Es un poco esa situación de, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Por qué vamos a la feria? Otro de las fiestas grandes aquí en Sevilla. ¿Por qué necesitamos bailar, cantar y reír? Dimensiones estéticas. ¿Por qué nos gusta comer a pesar de que nos duela la barriga? ¿Cuál es la diferencia entre un niño chico y un ratón grande? ¿Para qué sirven los exámenes y las notas?
O otras cuestiones, y esto si no entendéis vosotros, ¿por qué hay que descansar en la playa y estudiar en la ciudad? Fijaros, funcionamos un poco por ahí, pero no hacemos estos juicios de valor, ¿no? ¿Es mejor hacer las cosas solos o con amigos? ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? ¿Hay cosas feas? ¿O por qué las mascotas siempre son bonitas? Y el último fue, ¿para qué sirve la Navidad y los Reyes Magos? Luego hemos seguido trabajando un poquito por ahí. Aquí tenéis un poquito la imagen de los talleres filosóficos, pero fijaros que en gran medida esto se puede utilizar y trabajar como consulta filosófica, porque de alguna forma estamos trabajando preguntas que son de interés para los propios niños y niñas y que les pueden servir un poquito por donde van. Este es uno de los talleres de este año, 19 de abril del año 2023, porque está bien portarse bien. En fin, hemos un poquito seguido por ahí. Pero como os decía, quizás el proyecto que en los últimos años a nosotros nos está dando más trabajo y también más satisfacciones es el proyecto Boecio. Es un proyecto que empezamos a desarrollar en prisiones en distintas partes del mundo. Inicialmente, por cierto, los primeros fueron en Ciudad de México, con Marco Antonio López Cortés, y poquito a poco hemos ido desarrollándolo en distintos países. ¿Qué pretendemos? Lo que pretendemos es lo que aparece aquí, hacer un estudio empírico, un estudio experimental, en donde analicemos el rendimiento de talleres de filosofía que desarrollan virtudes éticas y dianoéticas en una muestra de más de 500 presos sobre la base de un estudio experimental realizado en distintos países iberoamericanos, ¿vale? Lo que pretendemos es desarrollar el gobierno sobre las pasiones de personas privadas de libertad, el pensamiento crítico y las acciones comunicativas, es decir, las relaciones entre personas que están privadas de libertad. Inicialmente, privadas de libertad porque luego hemos empezado a trabajar con otro tipo de colectivos, con mujeres en situación de prostitución, con niños vulnerables, a ver si empezamos a trabajar con inmigrantes ilegales, en fin, con distintos tipos de colectivos, ¿vale? Colectivos que se pueden presentar directamente en vuestras propias consultas. ¿Por qué me moví yo a los propios talleres filosóficos y abandoné un poquito más el tema de consultas? Ya digo que ahora mismo tengo bastantes pocas consultas, porque me daba cuenta de que en muchas ocasiones lo que la gente necesitaban era tener cierta virtudes éticas y dianoéticas, herramientas si queréis, para no llegar a las propias consultas. A mucha gente que llegan a las consultas, simplemente lo que les faltan son esas herramientas, por ejemplo, de pensamiento crítico. Si muchas de esas personas tuvieran estas herramientas, hubieran sido entrenadas en esas herramientas, probablemente no hubieran llegado muchos de ellos a nuestras consultas. No quiere decir todo, pero muchos de ellos no hubieran llegado a nuestras consultas. Y fue cuando yo me empecé a dar cuenta de, bueno, y si en lugar de trabajar 1 hora o 2 horas con una persona, trabajo con 15 o con 20, les ofrezco estas herramientas, ¿no podría ser más eficaz aquello que yo estaría haciendo? Y es lo que un poco me motivó más a derivar, como digo, aunque tengo algunas consultas, pero a derivarme mucho más al tema de talleres. Os explico un poquito por dónde estamos. Ahora mismo estas son las prisiones en las cuales estamos trabajando. Como veis aquí en Colombia, pues estamos en 5 prisiones ya. Algunas en Bogotá, otras en Medellín, otras en Itagüí. Aquí en España, pues por Gran Canaria, en Extremadura hemos hecho algunos proyectos, en Sevilla también. Ahora, precisamente la semana pasada, pues me contactaron precisamente de una ONG de aquí de Sevilla, perdón, de España, que trabaja en distintos lugares y quieren también que abramos en distintos países, en Madrid, en Toledo, perdón. Hace 15 días estaba en una prisión de Ocaña, la prisión de Ocaña en Toledo también haciendo talleres, en fin, en distintos lugares en España. En México, pues podéis ver aquí algunos, Reclusorio Sur, Anexo Oriente, la prisión Santa Marta de Catitla, que tenéis allí en Ciudad de México. Reclusorio Oriente, hay un reclusorio de Guadalajara donde hemos empezado a trabajar. Probablemente vamos a empezar a trabajar en el 2024 en la prisión femenina que hay en Colima, ¿vale? Una de mis alumnas precisamente ya está trabajando en Colima con la filosofía, aunque no está aplicando todavía totalmente el proyecto Boecio y aplica algunos talleres, pero no todos. En Brasil estamos en la prisión de Serra Azul y en Argentina estamos en la prisión número 5 de Victoria Entre Ríos. Estos son los equipos con los cuales estamos trabajando. Equipos de Colombia, de Argentina, de allí de México, Brasil, en fin, un poquito por ahí. Y aquí tenéis pues mi brazo con todos los sellos, trabajando en una de las prisiones, en este caso la prisión del Buen Pastor y La Picota, donde tenemos grupos trabajando, en este caso, como digo, en Colombia, pero algunas otras fotos, ¿vale? Fotos aquí tenéis de Argentina, nos hemos podido inclusive conectar online, que es lo que estamos haciendo últimamente, ¿vale? Veis aquí arriba a la izquierda, me veis a mí en la misma sala en la que estoy, ¿vale? Hace un par de añitos. Aquí en el Reclusorio Sur en Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, esto es del año 2022, donde por cierto vamos a volver ahora en enero. En Brasil, aquí otras imágenes donde hemos estado trabajando, un poquito para que veáis que esto es una realidad lo que estamos haciendo, ¿vale? Que no es algo que pudiera ser, sino que lo estamos haciendo. Esto es de este verano, donde si os fijáis, una cosa interesante, esta persona que está aquí abajo a la derecha es Luis Triana,
y es una persona privada de libertad que ya él mismo está haciendo los talleres filosóficos. Le dimos formación, se licenció en filosofía dentro de la propia prisión, sigue estando dentro de la propia prisión, pero hace talleres primero dentro de su propia prisión y segundo, está haciendo talleres online dándole cobertura no solo a gente de Colombia, sino inclusive dándole cobertura a privados de libertad, a personas privadas de libertad de Argentina. Es un proyecto bastante interesante porque sobre todo la idea es esa, que no nos quedemos única y exclusivamente a que seamos los filósofos o inclusive gente de otras especialidades con formación en Boecio, que sean los talleristas, sino que los talleristas pueden ser inclusive las personas privadas de libertad. Luis Triana lo hace en Colombia, hemos tenido a Flavio en Brasil, un privado de libertad que también estuvo haciendo los talleres, y es un poquito lo que hacemos. La pregunta ahora sería, y os explico en estos últimos 10 minutitos que me quedan, la respuesta a la pregunta de ¿qué estamos haciendo? ¿En qué consiste esto de que estáis haciendo dentro de prisiones? A ver, nosotros nos planteamos utilizar el modelo de gimnasio filosófico, una metáfora que utilizan los propios estoicos, pensando que la filosofía podía ser una suerte de entrenamiento personal en ciertos hábitos filosóficos. ¿Para qué? Para desarrollar personas mucho más críticas, personas mucho menos manipulables, personas mucho más conscientes de cómo los pueden instrumentalizar otras personas o el sistema, personas mucho más dueñas de sí mismas, personas con mucha más fortaleza personal para enfrentarse a los problemas que tienen. Imaginaros los problemas que pueden aparecer dentro de una prisión. Y nos planteamos, pues, utilizar este modelo de entrenamiento filosófico y les decimos a nuestras personas privadas de libertad que ellos van no a una clase de filosofía, sino que ellos van a un gimnasio filosófico. Y para ir a un gimnasio filosófico, ¿qué es lo que van a hacer? Pues igual que cuando uno va a un gimnasio físico. Nosotros vamos, le enseñamos un determinado ejercicio filosófico, les proponemos un lugar donde pueden entrenar ese ejercicio durante toda la semana, que es en un diario filosófico. De hecho, un diario como este, luego os lo enseño, estoy aquí en pequeñito, ¿vale? Pero les damos inclusive su propio diario filosófico y dentro de este diario filosófico, durante una semana, diariamente, van a hacer ese ejercicio y se van a entrenar para fortalecerse y conseguir estos objetivos que os comentaba. Personas más críticas, personas mucho más autónomas, personas menos manipulables, personas que tienen más fortaleza para su propia existencia, ¿vale? Ejercicios que hacemos, ejercicios basados fundamentalmente en el mundo estoico, aunque también en otros autores, ¿vale? Ejercicios de memento mori, ejercicios de encrateia, de gobierno sobre las pasiones, ejercicios de diacrisis para distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí, ejercicios para distinguir los hechos de las opiniones, ejercicios para darnos cuenta de lo que nos rodea y de lo cual no nos damos cuenta, inclusive desde las situaciones mucho más básicas, es decir, de olfatear lo que tenemos alrededor, porque esas capacidades que nosotros abrimos, por ejemplo, de olfatear, luego las llevamos a la mente para que ellos sean más conscientes de cómo el mundo está funcionando, ¿vale? Ejercicios de gimnastique, donde los entrenamos físicamente, y luego, por supuesto, ejercicios de pensamiento crítico, ejercicios donde los entrenamos en habilidades de conceptualización, habilidades para generar mejores argumentos, habilidades para manejar el lenguaje, como el lenguaje puede llegar a ser manipulador, en fin, un poco de pensamiento crítico, que esto sí lo conocerías un poquito más. Pero como digo, no se trata de darles clases teóricas, se trata de que entrenen, no clases teóricas, sino de que entrenen. Y un entrenamiento requiere una teoría y les damos, evidentemente, una parte de teoría, pero fundamentalmente lo que les explicamos es qué es el ejercicio, hacemos el ejercicio dentro de clase y luego pues les damos un tiempecito para que ellos lo hagan en clase, se los corregimos y a la semana siguiente lo primero que le preguntamos, la primera media hora, la utilizamos para preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido el entrenamiento semanal? ¿Ha ido bien? ¿No ha ido mal? ¿Cuáles han sido las dificultades? Y a partir de aquí, en un proyecto o en un programa que dura un mínimo de un semestre, 6 meses, pues conseguimos que las personas se provoquen determinados cambios dentro de ellos. Porque aquí es donde vienen las mediciones. Mediciones cuantitativas y cualitativas, ¿vale? Os traigo las cuantitativas que son las más llamativas. En los proyectos hemos detectado, por ejemplo, estos son resultados de grupos de Brasil, hemos detectado, trabajamos con un grupo experimental donde damos talleres filosóficos y un grupo de control donde no se dan talleres filosóficos. ¿Para qué se trabajan con dos grupos? Para ver si hay algún tipo de mejoras en el grupo donde se trabaja con filosofía y en el otro no lo hay. Si hay mejoras en el grupo donde hemos trabajado con filosofía, podemos concluir que la filosofía que estamos haciendo provoca algún tipo de cambio, que no ha sido por otro tipo de razones. Bueno, lo que nosotros hemos descubierto es que, fijaros, hay una mejora en aquellos que han trabajado con filosofía de un 15% en regulación emocional. Hay una mejora de aquellos que han trabajado en filosofía en apertura mental de un 14%.
hay una mejora en capacidades de humor, de afrontar las dificultades con humor de un 23%, frente a aquellos que no han trabajado con filosofía, que en regulación emocional disminuyen un 2%, que en apertura mental mejoran, pero solo un 2%, frente al 14% de los que habían hecho filosofía, o en capacidades de humor también mejoran un 4% los que no han hecho filosofía, ¿vale? Pero fijaros, los que sí han trabajado con filosofía llegan a enfrentar la realidad con humor mejor un 23%, ¿vale? Un dato que está en relación con cómo podemos llegar a sobrellevar las dificultades, tal como el propio Séneca en De la ira pues nos lo dice, ¿no? Una de las técnicas es el tema del humor. No solo a ese nivel, sino que en aquellos que han trabajado con filosofía hay una mejora de 23 puntos, ¿vale? Después de hacer los talleres. Frente a aquellos que no han trabajado en filosofía, hay una disminución de 9 puntos, ¿vale? Estos resultados os los traigo aquí muy de primicia, porque los vamos a publicar en dos revistas de alto impacto a nivel internacional. Se publicarán en inglés, por eso tenéis aquí los textos en inglés. Fijaros, estas mejoras de 23 puntos se dan a tres niveles. Mejoras de 6,8 puntos a nivel afectivos, mejoras de 10 puntos a nivel cognitivo y mejoras de 6 puntos a nivel de reflexión, de capacidades de reflexión, frente a aquellos que no han trabajado en filosofía donde hay disminuciones dentro de estas capacidades, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos conseguido, con puntos, es decir, con cuantificados. Pero no solo hemos conseguido esto, sino que también hemos conseguido determinadas cuestiones a nivel cualitativo. Es decir, había gente que reducían el consumo de droga o lo eliminaban. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que ellos estaban consumiendo droga porque los habían manipulado y había cierta gente, y la cultura de la cárcel le interesaba que ellos consumieran estupefacientes. En el momento en que ellos introducen elementos de pensamiento crítico, empiezan a ser conscientes de cómo están siendo manipulados. Y en ese momento ellos dicen, es que yo la vida que quiero, no quiero esta vida. Yo quiero vivir mi propia vida. Y dentro de mi vida está lo que yo quiera, no lo que otras personas me estén diciendo. Claro, y es donde hay mucha gente que reduce el consumo de droga. Esto nos ha generado problemas, evidentemente, con el mundo del narco, que evidentemente son los que están pasando las drogas y demás. En fin, no todo es un jardín de rosas. Pero bueno, el estoicismo es más, tampoco es el jardín de Epicuro, o sea que es más un poquito de espina. ¿Qué hemos conseguido también? Personas que ya no van a aislamiento, que no van a los buzones. ¿Por qué? Porque empiezan a gobernar sus propias emociones desbordadas, sus propias pasiones. Y entonces ya tú no los puedes influir y manipular emocionalmente tan fácilmente. Gente que empiezan a plantearse que la vida puede tener sentido aunque no vayan a salir nunca de prisión, que disminuyen sus ideas suicidas, que descubren que la libertad no depende solo de la condición física en la que estén, sino que hay también libertad interior y empiezan a sentirse libres dentro de la propia prisión. Y su vida empieza a volver a tener sentido y empiezan a tener razones para volver a vivir. Un rechazo de la violencia o inclusive cuestiones inclusive llamativas como esta, donde un privado de libertad nos decía lo siguiente. Antes de las sesiones tenía pensamientos contra otras personas y concretamente estaba a la espera de salir del presidio para matar a mi exmujer. Estaba deseando salir de prisión porque iba a matar a mi mujer, porque yo culpaba a mi exmujer de gran parte de mis desgracias. Sin embargo, continúa, los talleres me ayudaron a desarrollar la paciencia y he abandonado esos pensamientos. Claro, nosotros no le decimos a privado de libertad qué tiene que hacer, igual que en una consulta no se le dice a nadie qué tiene que hacer, sino que se le ofrecen herramientas para que ellos vayan pensando y a partir de ese pensamiento ellos vayan construyendo su propia vida y su propia existencia. Por eso decía antes que lo que estamos haciendo está muy en consonancia con el tema de consultas filosóficas. O sea, yo fundamentalmente durante muchos años lo único que he hecho son consultas filosóficas. Y es normal que al fin y al cabo haya una continuidad entre lo que yo estoy haciendo en los talleres y las consultas individuales que yo tengo. Por eso, cuando David me decía, bueno, tú estás haciendo consultas filosóficas, no sé si era David o Ran Lahaf, bueno, uno de los dos, pero me decían, tú lo que estás haciendo son consultas filosóficas grupales, yo decía, con el tiempo yo decía, pues probablemente tengáis razón. Probablemente tengáis razón de que lo que estamos haciendo son consultas filosóficas grupales. Bueno, ¿qué hemos hecho? Y voy acabando, ¿vale? Para daros un poquito tiempo de preguntas y demás, y así cumplo mi tiempo. ¿Qué hemos seguido haciendo? Hemos seguido haciendo formaciones, porque empezamos a ver que había otra gente que querían hacer todo esto, y entonces empezamos a hacer título de especialista online de filosofía aplicada, pero fundamentalmente empezamos a desarrollar diplomados universitarios en donde formamos prácticamente, no damos teoría, sino que hacemos los talleres para que la gente aprendan a hacer los talleres. Empezamos a formar a la gente en talleres filosóficos para que luego quien quisiera pudiera desarrollarlo allí donde, en aquellos contextos de vulnerabilidad o en otros lugares
no necesariamente tienen que ser en contextos de vulnerabilidad dentro de los ámbitos dentro de los que ellos estuvieran viviendo. Inicialmente estas formaciones no las hacíamos universitarias, sino que yo las hacía gratuitamente, online, pero poco a poco, sobre todo en la época de la pandemia, pero poco a poco, igual que muchos de vosotros habéis hecho otras actividades, igual que Marta pues estuvo haciendo por allí helados filosóficos y otra gente han estado haciendo otro tipo de actividades, bueno, pues yo hacía formaciones en este sentido y sobre todo desde una perspectiva de viralizar. Mi pretensión era no hacer una formación para que la gente lo supiera, sino que de alguna forma estos beneficios que estábamos haciendo, que hubiera otra gente que los pudieran desarrollar, porque yo empecé a tener llamadas de distintos lugares en donde querían que hiciéramos lo que yo hacía aquí en España, lo que hacíamos en México, pero yo no tenía gente. ¿Qué se podía hacer? Vamos a formar a gente. Y como digo, después de estas formaciones más informales, ya a partir del año 2022 empezamos a hacer diplomados universitarios, hicimos uno en Uniminuto, en Colombia, en Bogotá, tenemos programado un posgrado universitario en el Centro Claretiano de Brasil, hicimos en el Instituto Filosófico de Guadalajara de México, hemos hecho un diplomado universitario hasta hace, nada, 3 semanas, que lo cerramos hace 3 semanas, probablemente vayamos a abrir otro diplomado universitario, bueno, algo más formal dentro de la Universidad de Sevilla el próximo año, online, ¿vale? Todos estos son formaciones online en donde pues yo tengo alumnos pues de todo el mundo, o sea que en ese sentido, bueno, de todo el mundo, de habla hispana, porque lo hacemos en español. Pero probablemente inclusive podamos abrir en otros idiomas. Ahora dentro de 15 días me han pedido hacer un webinar en Finlandia, hemos hecho formaciones perdón, he hecho conferencias en Italia y también quieren implementarlo, en fin, un poquito abriendo en distintos sitios. Aparte de estas formaciones, yo estoy dirigiendo otros proyectos y tuvimos la posibilidad, como decía, este verano, de conseguir 9 becas para que 9 alumnos se fueran a hacer cooperación internacional a distintos países. Y yo conseguí que de esas 9 becas, ya que yo era director del proyecto, 2 de esas becas fueran a filosofía para trabajar en estos contextos. Y como digo, pues se fueron a Colombia, 2 de mis alumnos y estuvieron por allí. Estamos haciendo también trabajos de fin de licenciatura sobre Proyecto Boecio. De hecho, ya hay 2 trabajos de fin de licenciatura en Colombia que se han leído en Proyecto Boecio, tres que se han leído en Colombia. Uno se ha defendido aquí en la Universidad de Sevilla y ahora mismo hay 4 más en funcionamiento, inclusive tesis doctorales que se están haciendo un poquito en esta línea. Yo mismo estoy dirigiendo tesis doctorales donde de forma transversal o focal se están trabajando en esta línea, que creo que también es importante desarrollar este tema más a nivel académico. Y de hecho, pues en Argentina estuve dirigiendo una en 2022, en Colombia ahora se ha defendido una en julio, en Italia se ha defendido otra en mayo en la Sacro Cuore. En México aquí aparece 2024 porque pensaba que iba a ser en el 2024, pero no, es el lunes. El lunes se va a defender una tesis doctoral en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, y otra se va a defender también en la UAMX en 2024. Entonces, pues también por ahí estamos intentando abrir. Hemos abierto el Centro de Investigación en Filosofía Experiencial con personas en riesgo de exclusión social. Aquí tenéis el link. Tenemos un documental, aquí aparecen 4, pero sobre todo tenemos uno que hemos estrenado precisamente esta semana sobre el proyecto Boecio. Se está haciendo un segundo a nivel nacional también sobre el tema del proyecto Boecio. Os invito a que cojáis esta dirección de Proyecto Boecio, institucional.us.es/Boecio, porque ahí hay mucho material de lo que estamos haciendo. Hay vídeos, hay entrevistas, hay libros gratuitos, hay artículos, están los trabajos de investigación, en fin, estamos un poquito subiéndolo por ahí. Nos han concedido algunos premios, el último precisamente hace un mesecito, un mes, 2 meses, el premio de acciones en desarrollo humano y sostenible local e internacional. En Colombia, uno de los técnicos consiguió de los educadores el premio a la tesis de grado de honor en Colombia y la medalla de Gustavo Vaz Prada, que es una medalla que da la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se la concedió a Marco Antonio López Cortés por el trabajo que había estado haciendo en prisión. Esto es lo de antes y esto también es lo de antes, no sé por qué está repetido. Y hemos sacado también bibliografía, y ahora sí acabo, ¿vale? Tenéis aquí un poquito de, si estáis interesados en seguir trabajando, tenemos desde textos como Filosofía entre rejas, La filosofía a la sombra, Hambre de filosofía, Filosofía aplicada experiencial, pero yo casi que os recomendaría este, que es un poco la madre de todo, además lo tenéis en Amazon, en versión inclusive electrónica, lo hemos intentado sacar al precio más bajo, no sé si cuestan al cambio, creo que son como 100 pesos o algo por ahí, ¿vale? Es un tomo gordito de como 400 páginas, pero la versión online la hemos sacado bastante baja, sobre todo porque lo que nos interesa es la difusión, que es filosofía para privados de libertad y nada, y en papel pues también lo podéis comprar. Bueno, yo intentaré también llevarme alguno para allá, para México cuando esté en enero. Y hemos hecho otros proyectos en los cuales no me voy a meter, ¿vale? Porque estamos ya sobre el tiempo, que es el libro que os decía,
en donde hemos intentado desarrollar pensamiento crítico con cooperantes y voluntarios, ¿vale? Pero nada más, estas son las formaciones. Pero nada más, como comentaba, mi idea era un poco enseñaros por qué trabajamos con personas en riesgo de exclusión social, qué es filosofía aplicada y dónde estamos trabajando directamente con estos colectivos. Y como digo, todo esto, pues creo que puede tener mucha incidencia dentro de la consulta, primero para que nos planteemos cuál es mi responsabilidad con las personas en riesgo de exclusión social dentro de las propias consultas. Debo de trabajar, debo de tener algunas consultas gratuitas para ciertos colectivos. Y segundo, ¿qué es lo que puedo hacer yo dentro de las propias consultas? Aquí hay determinadas líneas. Si os sirven, genial. Y si no os sirven, pues a mí me sirve estar con vosotros y ahora cualquier tipo de pregunta, cuestión y demás, pues yo os la agradecería porque esto es lo que nos sirve también para enriquecer y para poder ir creciendo. O sea que consulta, dudas, eh, insultos no, por favor, eso por correo electrónico, pero para el resto, aquí andamos. Aquí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? barrientos@us.es, mis redes sociales, José Barrientos Rastrojo, en Twitter, Instagram, Facebook, la página web de Boecio. Y nada, encantado ahora de Ex- escuchar. Ya veo por ahí alguna excele- mano, Sandra excel- Venegas. Excelente, doctor Barrientos. De hecho, cómo no pensar, ¿no? En ejercitarnos y apoyar a los demás a ejercitarse, ¿no? Con este sinfín de posibilidades que ofrece esta forma de llevar los talleres, ¿no? Es algo sorprendente. Bien, está levantando la mano Sandra Venegas. Tendremos la posibilidad de hacer una o dos preguntas por cuestiones de tiempo. Adelante, Sandra. Sí, primero, muchas gracias por esta ponencia. La verdad es uno de mis filósofos favoritos y quiero mencionar dos aspectos en los cuales usted me podría ayudar. El principal, estoy creando un proyecto de investigación, ya he trabajado en él desde hace 8 meses, en el cual su perspectiva de ver la filosofía me inspiró y dije, si hay filosofía en las cárceles, ¿por qué no hay filosofía en los centros de rehabilitación? Y así empecé a plantearme esta idea de cómo podemos ayudar a generar aptitudes, a generar habilidades, a virtudes éticas, como usted menciona, a los centros de rehabilitación, porque pues, son personas que han estado en la exclusión social. Entonces, dos cosas. La primera es esto de los problemas de la pasión, las pasiones y el hecho de emocionarte por el proyecto, ya que no sé si usted también pasó por esto de tener perfiles o casos muy, muy fuertes en los cuales pues sí, a cegarme un poquito para ver el objetivo, si te relacionas. Sandra, creo que se te está yendo la voz. Mm, Yo no la escucho, no sé si vosotros la escucháis. No, se Resultados. cortó Exacto. Sí, ¿ya? Ahí vamos, Ah, Sandra. sí. Adelante, Sandra. Y le decía que la segunda sería que si este proyecto podría tener un impacto filosófico más mayor, ya que pues tengo resultados en los cuales, al igual que usted, tiene pues resultados positivos en cada persona. Por ejemplo, generan habilidades de pensamiento, entonces ya al salir ya tienen herramientas filosóficas de pensamiento crítico, reflexivo. Entonces, esos dos aspectos. Gracias. La primera pregunta, Sandra, ¿cuál era? Que no se te fue la voz. Es que la señal. La primera sería en esta cuestión de las pasiones, el principal problema que mencionó de emocionarse, porque creo que me ha estado pasando mucho integrando este proyecto por el hecho de cómo ves los casos o los perfiles que te encuentras, ¿no? Donde pues hay violencia, hay maltrato. Ese es el primero consejo más que nada de cómo tratarlo. Esa es la Eh, principal pregunta. vale, voy a la cuestión de las pasiones. Efectivamente, yo estoy contigo, Sandra. Yo me acuerdo en noviembre que estuve en la prisión del Buen Pastor, una prisión femenina.
Y yo cuando vi allí a chicas que son como mis alumnas, que tienen 18 años y que estaban allí en prisión, y yo decía, ¿y qué hacen estas niñas aquí? Chicas súper preparadas, súper tal, y súper monas, y yo decía, y me explicaron, Pepe, es que resulta que en Medellín la ilusión de muchas chicas es ser la narca. Digo, ¿qué es eso de la narca? Me dicen, es ser la chica del narco, y entonces desde los 12 o 13 años están haciendo operaciones de cirugía estética con 12 años, para ponerse más pecho, para ponerse labios, para ponerse... Y entonces llegan con 16 años, son las chicas del narco, pero el narco cuando ya lleva 2 o 3 años se cansa y entonces lo que hace es que ellos directamente las denuncian y acaban en prisión. Y a mí me daba pena no solo que estas chicas estuvieran en prisión, sino que encima estaban llorando al narco, al que las había metido dentro de prisión, y tenían una dependencia emocional del propio narco. Y claro, te entraban ganas de decir, por favor, en fin. Voy a intentar ser breve porque está aquí Horacio, que no tenemos más preguntas. De todas formas, tenéis mi correo, ¿vale? Para cualquier cuestión. Y efectivamente, ahí hay determinadas cuestiones emocionales que te vienen, gente que... A ver, yo lo primero, nosotros intentamos trabajar por parejas. Trabajar por parejas en estos lugares es muy útil, no solo por seguridad, sino también por el tema emocional de poder ir digiriendo lo que está pasando. Trabajar por equipos, el vernos con el equipo y que el equipo también vaya comentando cómo está, cómo no está. E inclusive en algunas ocasiones hemos tenido a gente del equipo que han salido del proyecto precisamente por el tema mucho más emocional, el tema mucho más pasional. Y efectivamente hay determinados momentos en donde uno tiene que parar porque puede suceder, como a nosotros nos ha sucedido, en que desarrollamos una relación de amistad fuerte con personas y a la semana siguiente no está porque lo han matado, porque lo han matado. Y encima, en situaciones, en países donde hay mucha impunidad dentro de las cárceles, ni siquiera te puedes quejar. No puedes decir, vamos, que esto se investigue. Porque el siguiente, sino que vas con los pies por delante, eres tú. Y claro, es esa impotencia en donde no es solo que estés triste, sino también es la impotencia de encima no puedo hacer nada. Entonces, nosotros sí es verdad que hemos vivido situaciones en ese sentido. Yo lo que te aconsejaría es eso, es decir, tener grupos inclusive de donde puedas comentar también la propia situación, de gente que estén trabajando. Nosotros lo intentamos también, de gente que estén pasando por estos mismos procesos o que ya hayan pasado. Yo trabajo mucho también, por eso también dirijo mucho trabajo de fin de grado, trabajos de maestría. Ahora dirijo uno de la Universidad de Colima, ¿no? Pero lo estoy dirigiendo en Guadalajara en donde en muchas ocasiones, pues lo que comentamos un poco es esta situación emocional que se va dando. O sea que, por una parte, es tener un poco también unos redes de apoyo, porque es verdad que la situación es complicada. Y luego tener momentos de respirar. Yo sé que esto es muy burgués, pero lo siento mucho. Yo no puedo soportar en determinados momentos muchas situaciones y hay que deshabituarse, lamentablemente. Respecto a trabajar en otros contextos, sí, yo creo que no solo hay que trabajar en prisión, hay que trabajar el después de prisión, porque en muchas ocasiones las propias estructuras, tú puedes trabajar mucho con alguien, pero si la estructura te devuelve al mundo del crimen, pues habrá que hacer también con el que esté saliendo fuera de prisión. Hay que trabajar con las familias, hay que trabajar una cosa muy importante, que trabajar con el personal de seguridad, con los vigilantes, porque si no se trabaja con el personal de seguridad, puede ser papel mojado todo lo que estemos haciendo. Hay que trabajar con los directivos y ver si los directivos de verdad están comprometidos con el propio procedimiento. Entonces, nosotros estamos intentando también, sobre todo en los últimos tiempos, trabajar con los propios vigilantes, con los guaruras, ¿no? Que decís allí, con los funcionarios de prisiones, decimos aquí. Entonces, yo creo que sí que eso es importante. Creo que la segunda pregunta iba por ahí, Sandra, el trabajar en otro tipo de contextos. Sí, así es. Aquí sería en los centros de rehabilitación o mejor conocidos como anexos. Entonces, sí. Ah, Es, exactamente. Nosotros estamos trabajando, Marco Antonio López Cortés trabajando ahora mismo precisamente en el anexo Oriente, que está bastante bien, porque el anexo Oriente, a diferencia de otras prisiones que están muy masificadas, en el anexo Oriente ahora mismo hay 140 personas y creo que la capacidad es para el doble de personas. Entonces se trabaja bastante bien en el anexo Oriente ahora mismo en Ciudad de México. Pero también hemos trabajado al contrario, en prisiones que cabían 3.000 personas y había 6.000 o 7.000 y eso dificulta. Pero Sandra, yo estoy contigo, es decir, lo que nosotros estamos trabajando, Boecio, no solo sirve para prisiones, está sirviendo también para otro tipo de contextos. Entonces, pues nada, yo te invito a eso, a que trabajes con otros contextos. Te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo porque creo que tenemos un poquito que poner el hombro para cooperar con otros contextos
Y nada, te felicito por el trabajo y sobre todo que verás que además todo esto le da también sentido a lo que estamos haciendo. No solo es que estemos dando algo a las personas, sino que de alguna forma uno le ve, oye, sentido a la propia existencia en lo que está haciendo, porque si no al final terminamos, la gente aquí en Europa tienen unas crisis existenciales brutales y en muchas ocasiones yo les digo, lo que tenéis que hacer es iros a contextos de vulnerabilidad, a que la vida os llame, a que notéis, a que sintáis la llamada de la existencia, no la llamada de la selva, sino la llamada de la existencia, y a partir de ahí que luchéis por algo con fuerza. Pero claro, cuando a uno se lo dan todo hecho y demás, al final uno acaba con problemas de burgueses. O sea, con perdón, pero con tonterías de burgueses, porque no saben lo que realmente es el sufrimiento. Yo creo que en ese sentido yo agradezco mucho a los privados de libertad, a aquellas personas con las que estoy trabajando, no por lo que yo estoy haciendo por ellos, sino por lo que ellos están haciendo por mí, porque me están dando esa oportunidad de hacer algo por ellos, ¿vale? De cooperar con ellos. Yo les estoy dando algo, pero creo que es muy importante sobre todo mantener la idea de que yo no estoy ayudando a otras personas, sino que yo estoy cooperando con otras personas, estoy operando con otras personas. Ellos tienen una serie de beneficios y yo también estoy recibiendo otros beneficios. Y creo que esto es importante, Bien. ¿vale? Dentro de la línea que estamos siguiendo. Agradecemos inmensamente al doctor Barrientos por su espléndida presentación y pues ha sido un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros. Le deseamos lo mejor y esperemos que todos hayamos podido ser enriquecidos con su amplia experiencia. Gracias, doctor Barrientos. Pues muchísimas gracias. Os dejo aquí ahora por aquí por el chat contactos y nada, para lo que os pueda ayudar o para lo que nos podamos ayudar, de verdad, yo encantado y nada, animaros a que trabajéis en estos contextos porque os van a enseñar mucho también en las consultas. Cuando uno trabaja con niveles medio altos, no descubre realidades que yo empecé a aprender mucho cuando en mis consultas tenía y tengo consultas gratuitas para aquellos que no se las pueden permitir. Así que nada, os felicito a vosotros y espero veros con un tamal o con unos tacos al pastor por medio dentro de 2 meses que andaré por allí por Ciudad de México. No digo un chile en nogada porque enero no es mes de chile en nogada, pero bueno, hay otras cosas que uno se puede comer por México. Así que nada, muchísimas gracias Horacio, Virginia y al resto de las personas, Homer y al resto de los que estáis por ahí. Gracias. Bien, pues ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Cano, miembro del colegio y del taller de prácticas filosóficas. Adelante,